En este video les voy a hablar sobre las superficies, membranas y tensión superficial, así como el equilibrio de membrana. Físico-química de superficies. Los sistemas materiales tienen ciertas características que dependen de la naturaleza y extensión de su superficie, como la tensión superficial, el coeficiente de absorción, etc. Aquellas que se pueden cuantificar se designan como propiedades o coordenadas superficiales y son objeto de estudio de la llamada físico-química de superficies. Los conceptos más usados en físico-química para representar esto es superficie, interfaz e interfase. Sin embargo, hay diferencias sutiles entre ellas. En el lado derecho de la diapositiva observamos un sistema que está constituido por dos fases: el agua en estado líquido y el agua en estado gaseoso. Como el recipiente se encuentra cerrado, con el transcurso del tiempo, este sistema evolucionará hacia un equilibrio dinámico. Durante este lapso habrá moléculas en el vapor que se condensarán pasando a la fase líquida y moléculas de líquido que se evaporarán pasando a la fase de vapor. Esto sucederá continuamente, eso sí, sin perder el equilibrio. Se puede generalizar este concepto diciendo que una superficie es aquella frontera entre dos fases. A esta superficie se le llama interfaz. Regresando a la imagen de la diapositiva, tenemos dos figuras, A y B. A corresponde a la interfaz tridimensional como un concepto geométrico y B a la interfase como región tridimensional donde ocurre una transmisión continua de las coordenadas extensivas. Una interfaz es una superficie que separa dos fases. Tanto la superficie como la interfaz son conceptos aparentes. ¿Aparentes por qué? Porque a nivel microscópico entre las dos fases en contacto no existe una separación nítida y brusca. ¿De qué existe? Sí. Una región donde ocurre una transición continua de las propiedades de una fase a las propiedades de la otra, aunque no se pueda delimitar como tal. Si se aplica un razonamiento más simple, esto es que se admite que estas dos fases, el líquido y vapor, genéricamente A y B, estarán separadas por una superficie bidimensional. Cualquier propiedad aditiva del sistema, por ejemplo el volumen, que ésta se expresará como B es igual a B A más B, que podemos interpretar como el volumen final es igual al volumen de la fase A más el volumen de la fase B, donde BA y BE son volúmenes de las dos fases, la cual estará dada por volumen es igual al volumen A más el volumen B más el volumen interior. La membrana. Toda célula está delimitada por una membrana plasmática formada por una capa de lípidos, lo que le confiere un carácter hidrofóbico. No obstante, la membrana es permeable a una variedad de moléculas,
lo que resulta en una diferencia en la composición del citoplasma y el medio extracelular, que comúnmente se componen por agua. El potencial de membrana. Bajo ciertas condiciones, la membrana permite el paso de iones, lo que genera un flujo de corriente que depende de la permeabilidad relativa de la membrana a los diferentes iones. Al pasar los iones a favor de su gradiente de concentración, se genera una diferencia de potencial eléctrico a través de la membrana, llamado potencial de membrana. Lo que se refiere a estar a favor del gradiente de concentración es que donde existe mayor concentración, pasa a una de menor concentración. Mientras de la diferencia del potencial eléctrico, sabemos que los iones pueden estar cargados positivamente o negativamente. El potencial de membrana será determinado solo por las concentraciones iónicas a cada lado de la membrana y por la permeabilidad de la misma membrana a cada ion. En la diapositiva está una imagen que muestra cómo se sigue este gradiente de concentración, que conforme va pasando el tiempo se va alcanzando un equilibrio. Fases del potencial de acción. En el potencial de acción tenemos tres fases, que son la fase de reposo, que es el potencial de reposo de la membrana antes de que se inicie el potencial de acción. La segunda es la fase de despolarización. La membrana se hace súbitamente muy permeable a los iones sodio. Y por último, la fase de repolarización, que es después de que la membrana se haya hecho permeable, los canales de sodio se cierran y los canales de potasio se abren. Como un ejemplo, en la diapositiva tenemos una gráfica donde la línea recta y constante sería la fase de reposo, donde hay un incremento hasta llegar a una cresta, es la fase de despolarización, y ya cuando va descendiendo, esto es la fase de repolarización. Y así sucesivamente se sigue el ciclo de acuerdo a lo que necesite la célula. La ecuación de Nernst. Cuando estos iones pasan a favor del gradiente químico, gradualmente generan un gradiente químico que dicho potencial aumenta hasta alcanzar un estado de equilibrio donde el flujo se irá igual a cero. Este equilibrio será descrito por una ecuación que es la ecuación de Nernst, la cual está dada por el potencial de equilibrio del ion es igual a la constante de los gases por la temperatura a grados Kelvin sobre el número de valencia del ion por la constante de Faraday, que esta es 96.485 joules sobre volumen mol. Por el logaritmo de la concentración extracelular del ion sobre la concentración intracelular del ion. Un ion es un átomo o un grupo de átomos que tiene una carga neta positiva o negativa, en la que se dividen aniones y cationes. Los aniones son los que tienen la carga eléctrica negativa y los cationes son los que tienen
la carga eléctrica positiva. Considerando que la membrana plasmática es principalmente permeable a potasio, se puede simplificar el potencial de membrana en equilibrio como el potencial de equilibrio de potasio, de tal manera que para potasio a temperatura corporal es la ecuación que tenemos en la diapositiva. Es decir, que la membrana está polarizada de tal manera que el interior celular es más negativo que el exterior. Sin embargo, el potencial de membrana en reposo de las células es diferente, ya que también es permeable a sodio y a cloro. Para modelar esto, usamos la ecuación de Goldman-Hodgkin-Katz, que esta es: potencial de membrana en reposo es igual a la constante de los gases por temperatura en grados Kelvin por entre el número de valencia del ion por la constante de Faraday por el logaritmo de la permeabilidad relativa de cada ion por su concentración, donde tenemos a la concentración de potasio por su permeabilidad extracelularmente más la concentración de sodio por su permeabilidad más la concentración de cloro permeabilidad sobre la concentración de potasio intracelularmente por su permeabilidad más la concentración de sodio intracelular por su permeabilidad más la concentración de cloro extracelular por su permeabilidad. El equilibrio de Gibbs-Dunlop. Cuando existen moléculas cargadas de gran tamaño que no difunden a través de una membrana semipermeable, como lo son las proteínas, su presencia cambia la distribución de partículas iónicas. La concentración de partículas en ambos lados de la membrana es desigual, de forma que se produce un gradiente osmótico hacia el compartimiento que contiene estas últimas. La presencia de un ion no difusible genera una asimetría en la distribución de los iones difusibles. Los dos medios básicos por los cuales pueden desarrollarse potenciales de membrana son el transporte activo de iones a través de la membrana o la difusión de iones a través de la membrana. La tensión superficial. Cada molécula de un líquido está rodeada por otras. La atracción entre todas direcciones se compensa en cada punto, excepto en la superficie, donde la resultante es una atracción neta hacia el interior. El líquido tiende a cohesionarse y a minimizar su superficie. La superficie se comporta como una película que ofrece resistencia a su deformación y por lo tanto a romperse. Para cuantificar esta fuerza de cohesión, consideremos una estructura de alambre que por un lado deslizante en la que se coloca una capa de líquido. La tensión superficial es una propiedad del líquido. La fuerza superficial es igual a 2 veces la tensión superficial por la longitud del cable deslizante. La fuerza
superficial depende de la longitud del cable deslizante, pero no de la superficie. Y se introduce un factor 2 porque hay dos superficies a cada lado del cable. La tensión superficial es la fuerza por unidad de longitud que ejerce una superficie de un líquido sobre una línea cualquiera situada sobre ella. La fuerza debida a la tensión superficial es perpendicular a la línea y tangente a la superficie. La tensión superficial también es la energía por unidad de área que se necesita para aumentar una superficie, que es igual a W es igual a F por delta X, que es igual a 2 veces la tensión superficial por la longitud del cable por delta X, que a su vez es igual a 2 veces la tensión por delta S. Aplicaciones en biomedicina. Las bombas son muy importantes para las células, ya que se lleva a cabo la despolarización y polarización de su membrana. Tenemos, por ejemplo, la bomba más famosa y sobre todo importante, que es la bomba sodio-potasio, que es el proceso del desplazamiento de los iones sodio y potasio a través de la membrana celular, que es un proceso de transporte activo que implica la hidrólisis del ATP para proporcionar la energía necesaria. Este se involucra una enzima conocida como sodio-potasio ATPasa, que este proceso es responsable de mantener el gran exceso de iones sodio fuera de la célula y un gran exceso de los iones potasio al interior de la célula. La bomba sodio-potasio es una contribuidora importante en el potencial acción producido por las células nerviosas. Esto solamente es lo más importante porque es un tema muy extenso que puede que abarque otro video.